bendiga. Nos gozamos en el día de hoy que el Señor nos da el privilegio de reunirnos una vez más. Por estos medios damos la bienvenida a todas las personas que están también ahora integrándose para la porción del estudio de la palabra. Estamos en el día de hoy empezando el estudio de un libro nuevo. Estamos empezando el estudio del Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan. Vamos a empezar el estudio de la palabra, antes encomendándonos, poniéndonos en las manos del Señor. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, le damos gracias, Dios mío, que tú nos das, Señor, esta oportunidad de reunirnos, Dios mío. Te pedimos, Dios mío, que todo lo que hagamos, Señor, aquí en el día de hoy sea para tu gloria, sea para tu honra. Que el nombre de Jesús sea exaltado, Padre Santo, en medio nuestro. Que tu Espíritu Santo tome control, Señor, que nos dirija, Señor, en todo lo que hacemos. Señor, que tú te manifiestes en medio nuestro, que tu Espíritu Santo, Señor, sea palpable a nosotros y que recibamos bendición, Señor. Te damos gracias, Dios mío, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros empezamos hoy el estudio del Evangelio según San Juan, y como llama el nombre del Evangelio según San Juan, fue escrito por el apóstol Juan, quien fue uno de los 12 discípulos del Señor Jesús. Este evangelio fue escrito a finales del primer siglo. Y aunque Juan no se identifica como el escritor del evangelio de Juan, la historia de la iglesia y la evidencia interna dentro del evangelio de Juan nos da a entender que Juan, el apóstol de Jesús, el discípulo de Jesús, fue quien escribió este libro. Juan, cuando habla acerca de él en el Evangelio de Juan, habla de sí mismo como aquel a quien Jesús amó. Juan era hermano de Jacobo, ambos hijos de Zebedeo, y ellos se dedicaban a la pesca. Y en el día de hoy nosotros, cuando hablamos acerca de Juan, conocemos a Juan como aquel que predicaba amaos los unos a los otros, hijitos míos. Se conoce como el apóstol del amor, pero Juan, esa no fue siempre la actitud de Juan, eso no fue siempre el comportamiento de Juan. En una ocasión vemos en el Evangelio de Lucas capítulo 9, en el cual Juan y Jacobo están reaccionando a cómo una aldea de los samaritanos rechazó al Señor, y ellos le pidieron al Señor que si quería que llamaran fuego del cielo para que los consumiera. Y Jesús lo había apodado a ellos dos como hijos de trueno. Pero vemos que después de haber caminado con el Señor, vemos un comportamiento, vemos un mensaje diferente en Juan, el apóstol Juan. Juan fue una persona que tuvo el privilegio de experimentar varias vivencias con el Señor Jesucristo. Vemos Juan fue parte del grupo de los 120 que estuvo en el aposento alto cuando se derramó el Espíritu Santo. Juan fue uno de los 70 que el Señor Jesucristo envió para que predicaran el reino del Señor y para que sanaran a los enfermos. Juan fue del grupo de los 12 discípulos del Señor Jesucristo, pero todavía más allá, Juan fue parte de los 3 discípulos más cercanos a Jesús. Los 3 discípulos más cercanos a Jesús fueron el apóstol Pedro, el hermano de Juan, Jacobo, y el apóstol Juan. Estos 3 discípulos tuvieron experiencias especiales con el Señor Jesucristo. Ellos fueron los 3 discípulos que estuvieron con Jesucristo en el monte de la transfiguración y pudieron ver a Jesús transfigurarse, y a Moisés y a Elías junto con el Señor. Ellos también fueron los 3 discípulos que el Señor los llamó a estar en el momento que Él fue a resucitar a la hija de Jairo. También ellos fueron los 3 discípulos que estuvieron más cercanos al Señor Jesucristo en Getsemaní. Pero Juan va todavía más allá, porque Juan fue el único discípulo que acompañó al Señor Jesucristo todo el camino y todo el tiempo, y estuvo con Él en la cruz del Calvario, a los pies de la cruz del Señor Jesucristo. Juan fue el único discípulo que no sufrió el martirio, o sea, no murió
llevando el mensaje del Evangelio. Fue el último discípulo sobreviviente de todos los discípulos. Por el hecho de que Juan no haya muerto en persecución por llevar el Evangelio, eso no quiere decir que Juan no haya llevado las marcas de sufrimiento, de persecución, de llevar en el Evangelio. En el libro de Hechos vemos que Juan fue a la cárcel junto con Pedro por llevar el Evangelio. También el apóstol Juan, según cuenta la historia de la iglesia, dice que lo intentaron de matar en varias ocasiones. Incluso se comenta que en una ocasión lo tiraron en una olla de aceite ardiendo, pero que él no murió. Y se corría el rumor durante el tiempo de la vida de Juan, el que se decía que Juan no iba a morir hasta que regresara el Señor Jesucristo. Pero eso no fue así, eso solamente fue un rumor. También Juan fue el escritor de 5 de los libros del Nuevo Testamento. Escribió el Evangelio de Juan, que vamos a comenzar el estudio en el día de hoy. Escribió las 3 cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y también escribió el libro de Apocalipsis, el cual lo escribió estando en prisión por llevar el Evangelio. Algunas personas se podrían preguntar, pero ¿por qué cuando vamos a la Biblia y empezamos el Nuevo Testamento nosotros vemos 4 evangelios? ¿Por qué 4 evangelios? Si sucede que no hay ninguna manera, no hay ningún libro que tenga la capacidad de contener la majestad, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aunque vemos que son 4 libros, presentan un solo evangelio, y es el evangelio de salvación, las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Lo que sucede es que cada uno lo presenta desde un punto de vista, desde 4 puntos de vista. Y vemos en los primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que tienen mucha similitud. Ellos cuentan una narrativa de historia, y basado en su similitud se conocen como los evangelios sinópticos. Pero el evangelio de Juan es un evangelio distinto a los demás evangelios. Es un evangelio que contiene un lenguaje simple, un lenguaje sencillo. Incluso las personas que son conocedoras del idioma original dicen que muchas de las frases, la mayoría de las frases son monosílabas y bisílabas en el evangelio de Juan. Por eso también es el evangelio que muchas veces cuando hay un nuevo creyente se les recomienda que sea el evangelio por el cual la persona comience a estudiar la Biblia. Y aunque es un evangelio de un lenguaje, de un vocabulario sencillo, el contenido de Juan es un contenido profundamente teológico. Uno puede, cada vez que uno ve el evangelio de Juan, uno ve con más claridad la persona, la obra de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de Juan tiene para todos, tiene para el nuevo creyente, tiene para el viejo creyente, tiene para el teólogo, tiene para todo el mundo. Es como cuando nosotros vemos el océano. Cuando vemos el océano, vemos a una persona que logra disfrutar cuando va a la playa y toma sol. Vemos algunas personas que están en la orilla de la playa y también los disfrutan. Pero también vemos gente que usa equipo para estar bajo el agua más tiempo y bucea. Asimismo sucede con el evangelio de Juan. El evangelio de Juan tiene para todo el mundo, así como nosotros vemos que en el océano no se ha logrado descubrir las profundidades del océano. Así, en mi opinión, no hay nadie que ha logrado lograr profundizar lo que es el evangelio del apóstol Juan. Juan no trata en el evangelio de Juan de incluir todos los eventos que él vio, todas las vivencias que él tuvo con el Señor Jesucristo, sino que él incluye en el evangelio de Juan diferentes discursos del Señor Jesucristo, e incluye diferentes milagros del Señor Jesucristo, a los cuales se llama estos milagros como señales, porque él está tratando de probar un punto. ¿Y cuál es el punto que el apóstol Juan quiere probar? Y es que todo el que crea
en el Señor Jesucristo va a ser salvo. Vamos al Evangelio de Juan, vamos a ver los versículos claves, capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las que él escogió, las que él incluyó en su evangelio, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Uno de los momentos más importantes en la historia de la nación de Israel fue cuando el rey Salomón inauguró el primer templo que se construyó en Israel. Y en la dedicación del templo, el rey Salomón, hijo de David, se hizo una pregunta sumamente importante, y esto lo vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Salomón dijo, pero ¿es verdad que Dios morará en la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo te he edificado? En el templo nosotros estuvo allí la gloria de Dios, y esa fue la gloria de Dios que estuvo personificada, la expresión de Dios que estuvo personificada en la forma del Señor Jesucristo cuando habitó aquí en la tierra. Vamos a empezar el estudio del Evangelio de Juan y vamos a los primeros 2 versículos del capítulo 1. Dice la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vemos que Juan no empieza su evangelio con una genealogía del Señor Jesucristo como otros de los evangelios. No empieza el evangelio de Juan con los eventos de la niñez del Señor Jesucristo, sino que Juan es un evangelio teológico, es un evangelio de doctrina. Para el tiempo de que el apóstol Juan escribió su evangelio, ya los demás evangelios llevaban décadas que estaban circulando, y además se habían levantado diferentes sectas con doctrinas falsas, y Juan, parte del propósito es clarificar la persona, la deidad, la humanidad, la eternidad del Señor Jesucristo. Vemos que en estas declaraciones Juan explica que Jesucristo siempre existió, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo estuvo con Dios, que Jesucristo fue la gente que estuvo en la creación, en el principio del mundo, antes del principio del mundo. En Génesis capítulo 1, versículo 26, dice la palabra del Señor: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vemos que esa unidad de un Dios trino, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y aquí en la persona de Jesucristo estamos viendo la segunda persona de la Trinidad, que estuvo en la creación y ahora se encarnó y estuvo en el mundo. Cuando nosotros queremos identificar qué es una doctrina falsa o no, la manera más rápida de llegar y lograr identificar rápidamente qué es una doctrina falsa o no es saber qué creen acerca del Señor Jesucristo. Con estas palabras que Juan está hablando, Juan está probando que aquellas doctrinas que se habían levantado en relación al Señor Jesucristo no eran falsas. O sea que el Señor Jesucristo no es alguien que fue creado. El Señor Jesucristo es creador, el Señor Jesucristo estuvo desde el principio con Dios y es Dios. Le llama a Él el Verbo, estuvo con Dios y es Dios. Juan está dejando claro que el Señor Jesucristo no solamente es un ser humano, sino que es Dios encarnado. Vemos el versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando Jesús
estuvo en la creación del universo, en la creación del ser humano. Vemos que en Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. O sea que Él, Jesucristo, no solamente contuvo vida cuando estuvo en su propia vida, sino es que es el dador de la vida, el que sopló ese aliento de vida en el ser humano para que el ser humano tenga vida. Y dice también en Génesis que Él dijo que fuera la luz y fue la luz. Cuando el mundo estaba en oscuridad, el Señor dijo: fuera luz y sea la luz. Cuando en la tierra, el mundo estaba en oscuridad, el Señor Jesucristo vino para ser la luz del mundo. Y hay una cosa con las tinieblas, y es que las tinieblas, lo único que puede vencer sobre las tinieblas es la luz. No hay ninguna otra cosa que puede vencer a las tinieblas. Si tú estás en un lugar, en una habitación que está oscura, tú puedes comenzar a tirar trompones, a tirar patadas. Si no hay nada que tú puedas hacer para vencer la oscuridad, pero si prendes la luz, inmediatamente vas a vencer la oscuridad. La luz no puede vencer a la oscuridad. Y así mismo sucede cuando llega la palabra del Señor, cuando llega el Evangelio de Jesucristo de salvación y una persona acepta a Jesucristo. Cuando una persona conoce a Jesucristo, llega y conoce la luz, su vida cambia. Gloria sea el nombre del Señor. Dejamos de vivir en tinieblas y vamos a la luz. Si todavía hay alguien que vive en oscuridad, yo te presento a Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Solamente en Él hay salvación, dice Hechos 4:12. Dice que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El mundo te presenta diferentes alternativas, pero la Biblia es clara, la Biblia es precisa y te dice que solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay salvación. Versículos 6 al 8 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este que vamos a conocer ahora no es Juan el apóstol, sino es Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. En los otros evangelios dan una historia que contiene más información en relación a quién fue Juan el Bautista. Y la historia de Juan el Bautista, sus padres eran personas de avanzada edad, era hijo del sacerdote Zacarías y su madre era Elizabeth, y no habían tenido hijos, y por milagro de Dios, obra de Dios, su madre quedó embarazada. Su madre también era familiar de María, madre de Jesús. Y en el Evangelio de Lucas nos da una escena de cuando hubo un encuentro estando Elizabeth embarazada de Juan el Bautista. En Lucas capítulo 1, versículo 41, dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, o sea Juan el Bautista, saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Esta es la primera acción de Juan el Bautista ante el Señor Jesucristo. O sea que Juan el Bautista, estando en el vientre de su madre, reconoció al Señor Jesucristo. Dice que saltó. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros, no sé cuántos de ustedes han visto estos videos que hay veces que hay una alabanza o se está alabando al Señor, y a veces vemos niños que no tienen la capacidad de discernir muchas cosas. Sin embargo, vemos que hay una comunicación que viene directamente del cielo, y tú lo ves que levantan sus manos y tú los ves adorando al Señor. Gloria sea el nombre del Señor. O sea que los niños tienen una capacidad que sobrepasa el raciocinio. Alabado sea Dios. Y esto vemos a Juan el Bautista aquí saltando de alegría en el vientre de su madre. Dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. No sabemos a qué edad comenzó el ministerio de Juan el Bautista, pero sabemos que él era 6 meses
mayor que el Señor Jesucristo. Nos dice, los otros evangelios nos dan una descripción de la personalidad. Dice que él vestía de piel de camello, que llevaba un cinturón de cuero sobre sí. También se nos dice que Juan el Bautista llevaba una dieta saludable, una dieta orgánica. Dice que Juan el Bautista comía saltamontes, comía insectos y miel silvestre. Y predicaba el arrepentimiento, pero él iba predicando arrepentimiento y él no se apuntaba a él, sino que él apuntaba al Señor Jesucristo, él apuntaba hacia la luz. No es de aquellas personas que presentan el Evangelio y tratan de acaparar la atención hacia ellos, sino que él entendía a quién era que se merecía toda la atención, y era el Señor Jesucristo. Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento, aunque lo vemos en la página del Nuevo Testamento, y tiene tal vez el privilegio más grande que ningún profeta tuvo, el privilegio que todo profeta quiso haber tenido en el Antiguo Testamento. Ellos vieron a Jesucristo desde lejos en el Antiguo Testamento, pero Juan el Bautista, como veremos con la ayuda de Dios la semana que viene, fue que logró presentar al Señor Jesucristo y decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no se enfocó en lo que en él, sino que él enfocó en apuntar a quien es la persona del Señor Jesucristo, como debe ser el trabajo que toda persona que presente el Evangelio debe hacer, es apuntar al Señor Jesucristo. No hay nada que nosotros podemos hacer por un ser humano. Nosotros no somos la luz, pero nosotros podemos apuntar a la luz. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros no podemos salvar a nadie, pero podemos apuntar a aquel que nos salvó, aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, aquel que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para salvarnos. Alabado sea el nombre del Señor. Y hay gente que tal vez piensa que en su situación, en su condición, su pecado tal vez es muy grande, es muy enorme, que tal vez no tiene ninguna solución, pero no es así, porque nosotros le servimos a un Salvador grande. Nosotros lo apuntamos, lo dirigimos a un Salvador que es más grande que cualquier pecado que la persona puede haber cometido. Dice Isaías capítulo 1 versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos en cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Ese es el Salvador que Juan el Bautista estaba presentando, y ese es el Salvador de quien nosotros estamos hablando. Por la razón que nosotros estamos reunidos es por la obra de la cruz del Calvario, por lo que Él ha hecho por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el versículo 9 y 10. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Existe un segmento de la iglesia que habla acerca de la salvación y dice que la salvación es limitada solo para un grupo de personas, pero vemos a Juan que explica acerca de la obra del Señor Jesucristo, explica de la luz y dice que la luz alumbra a todo hombre. No dice la luz alumbra a algunos hombres, dice a todos los hombres. O sea, que eso nos deja saber que todo el ser humano que viene a esta tierra, de alguna manera u otra, se le va a presentar la luz de salvación, la luz del Evangelio. Está en el ser humano qué hace con la luz que se le presenta. Gloria sea el nombre del Señor. Pero esto se le presenta a todo ser humano que viene a la tierra, no se le presenta a un grupo de personas, no está limitado, es para todo el mundo. Y el Evangelio de Juan nos habla en varias ocasiones acerca de que esta salvación tan grande está disponible para todo aquel que crea, para todo aquel que lo acepte, para todo aquel que crea en el nombre del Señor Jesucristo. Vemos que Él, siendo el creador del universo, siendo quien hizo todas las cosas, el mundo, cuando Él vino al mundo que Él creó, a la humanidad que Él creó, lo rechazó, no lo reconoció. Algunas personas dicen acerca de eso, pero eso fue la nación de Israel en aquel tiempo, que lo rechazaron, que no quisieron saber de Él, que lo crucificaron.
Pero eso no es así, porque si nosotros vamos alrededor del mundo, nosotros nos damos cuenta que la situación en la cual vivía la nación de Israel es la misma situación de oscuridad que está el mundo, en la cual la luz se le presenta y la mayoría de gente lamentablemente rechaza la luz de la verdad, rechaza la luz del evangelio, rechaza las buenas nuevas de salvación. Gloria sea el nombre del Señor. Y uno se podría preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué la gente rechaza esta salvación, esta oportunidad, ese privilegio tan grande? Y Juan responde esa pregunta en el capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esa es la condición del mundo, esa es la razón por la cual el mundo rechaza la luz de la verdad. Vemos el versículo 11 y 12 y dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vemos en el Antiguo Testamento que se había profetizado desde el jardín del Edén, Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer vendría el Salvador que le pisaría la cabeza a la serpiente. Luego vemos que se nos habla que de la descendencia de Abraham, y sigue diciendo después que de la descendencia de David. Sin embargo, vemos que cuando viene el Señor Jesucristo, no solamente la nación de Israel, sino el mundo que Él creó, dice a lo suyo, al mundo que Él creó, no los reconoció. Pero dice que a los que los reconocimos, a los que los recibimos, a los que creemos en su nombre, nos dio la potestad de ser hijos de Dios, no limitado a ningún grupo étnico, no limitado a judíos o gentiles, sino a todos los que lo recibimos, a los que creemos en su nombre, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Tú has creído en su nombre, tú lo has recibido. Si tú lo has creído en su nombre, si tú lo has recibido, eres hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hay personas que dicen, no, pero todos somos hijos de Dios, y no es así. Todos somos creación de Dios. El derecho de ser hechos hijos de Dios es exclusivamente para todos los que lo recibimos, para todos los que creemos en su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los judíos tenían una idea de que por ellos ser descendencia de Abraham tenían la salvación asegurada, y no era así. Juan está aclarando que no era así, que no importando que ellos eran descendientes de Abraham, que la salvación no era por sangre, no era porque ellos venían de un linaje de Abraham, que fue amigo de Dios. El ser hijo de Dios no se puede lograr por un mérito, por un esfuerzo extraordinario que una persona logre hacer. Es un regalo de Dios. La salvación es un don de Dios que está reservado solamente a todos los que lo recibieron, a todos los que creen en su nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Lo que es imposible para el hombre, dice la palabra de Dios, es posible para Dios. No hay ningún esfuerzo que la gente pueda hacer. Hay gente que enseña el evangelio como si fuese un número de reglas, de actividades humanas, y que si la gente sigue ese patrón puede alcanzar la salvación. Pero la salvación es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios que está reservado para todos los que lo recibieron, para todos los que creen en su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Todo el que cree en su nombre, todo el que entrega su vida al Señor Jesucristo es salvo. Y hay personas que tal vez piensan que han pecado mucho, que lo que ellos han hecho no tiene el perdón de Dios,
pero vemos que claramente no es así, sino que no nos dice, no, pero que hay un límite, que si tú hiciste eso, no dice a todos los que lo recibieron, a todos los que creen en su nombre. Puede ser que la iglesia local no lo reciba, puede ser que los hermanos en Cristo lo rechacen, pero Jesucristo dice que al que viene a Él no le echa fuera. Alabado sea el nombre del Señor. Hay un himno que dice acerca de eso, dice: pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Alabado sea el nombre del Señor. El que viene a Él no le echa fuera, Él no lo rechaza, Él presenta su luz, y a todos los que lo reciben, a todos los que creen en su nombre, le da el derecho, le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él lo espera con los brazos abiertos, como aquel padre que miraba a la distancia esperando al hijo pródigo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y cuando llegó el hijo pródigo, le quitó las vestimentas y le dio ropas reales. Así mismo hace el Señor Jesucristo. Nos quita nuestro pecado y nos lava en su sangre preciosa. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Aleluya. Y de verdad. Gloria a Dios. Juan sigue confrontando errores que existen doctrinales en su tiempo. Está dejando ver claramente que cuando se veía el Señor Jesucristo, era la presencia, era Dios con nosotros. Amén. Como dijo aquel ángel Emmanuel, Dios con nosotros. Había diferentes pensamientos doctrinales en aquel tiempo. Algunos decían que Jesucristo era solamente un ser humano. Algunos decían que Él era Dios, pero que no era ser humano. Incluso daban sus descripciones y decían que cuando que Jesucristo era, como quien dice, una imagen y no era necesariamente de carne y hueso. Dicen que cuando pisaba, que no se hacían huellas en la arena y cosas así por el estilo. Pero Juan está dejando claro categóricamente que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios, no 50%, no mitad y mitad. Él no dejó de ser Dios porque se encarnó en la tierra. Dice en Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 15 al 18, y dice: Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por el medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Juan sigue, como explicamos anteriormente, apuntando a quién Él está presentando. Él no está buscando sonido, Él no está buscando atención. Su papel es presentar a aquel que venía después de Él, que tenía preeminencia sobre Él, que era más importante que Él. Pero Él va más allá y dice una frase que tal vez fue algo que controversial en el tiempo que Él la dijo, porque no solamente dice que tiene preeminencia sobre Él, que es más importante que Él, sino que dice que tiene preeminencia sobre Moisés. Y eso era algo grande para decir en aquel tiempo, porque Moisés es tal vez considerado como el padre de la patria. Es alguien que Dios usó para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero lo que ellos no entendían es que cuando Moisés fue llamado, aquel que llamó a Moisés de la zarza ardiendo era de quien Juan predicaba, a quien Juan se refería. Alabado sea el nombre del Señor. Aquel que le dijo a Juan que se
que le dijo a Moisés que se quitara el calzado, porque la tierra donde él estaba pisando era tierra santa. Es a quien Juan se está refiriendo, al unigénito Hijo de Dios, que es la expresión de Dios, es la forma visible de Dios, es como Dios se ha dado a conocer a la humanidad, y solo en Él hay salvación. Amén. Solamente en Él hay salvación. Si lo has recibido, has creído en su nombre, tienes salvación. Pero si no lo has recibido, si no has creído en su nombre, vives en oscuridad. Y Cristo te ama. Todo lo que Él hizo, lo hizo por ti, lo hizo por mí. Él se encarnó, vino en forma de hombre para morir, para derramar su sangre en la cruz del Calvario, por amor a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y Él puede hacer esa obra que Él hizo en Juan, en la cual cuando presentamos a Juan el evangelista, vimos a Juan como hijo de trueno, pero después se convirtió en el apóstol del amor. No importa qué vida hayas vivido, no importa en qué hayas estado envuelto, donde llega la luz del evangelio, donde eres recibido, si crees en su nombre, te dará la potestad, el derecho de ser hijo de Dios, hará de ti una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Eso lo hace la luz del evangelio, la obra del Señor Jesucristo. Hasta aquí este estudio de la palabra del Señor en el día de hoy, esperando que este estudio haya sido de bendición para todos los que han estado con nosotros aquí esta noche. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, que tú nos has dado la oportunidad, Señor, de empezar este estudio, Dios mío. Te pedimos, Dios mío, que donde quiera que haya llegado este estudio sea de bendición, Dios mío. Que hayamos apuntado a ti, Señor, como el dador de la vida, como la luz del mundo, Padre Santo, Señor. Te pedimos que donde quiera que haya llegado, confronte, Señor, a todo aquel que haya escuchado este mensaje, Señor, para salvación, para vida eterna, para que te conozca, para que te reciba, para que crea en tu nombre, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Dios mío, los próximos estudios que tú estés manifestándote, Dios mío, en medio de nosotros, Señor, bendiciéndonos, Señor, ayudándonos a crecer en ti, a fortalecer nuestra fe y a conocer a tu Hijo amado Jesucristo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Hasta aquí el estudio de la palabra en el día de hoy. Invitamos que, como han estado con nosotros esta semana, que estén con nosotros y que si pueden leer el resto del primer capítulo del libro de Juan antes de la semana que viene, yo sé que les será de bendición. Amén. Dios les continúe bendiciendo.